inicio formal. Vale. Estamos entonces. Vamos a comenzar entonces en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile y del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos de esta Casa de Estudios. Les damos una cordial bienvenida a la charla del doctor Juan Gastó, la riqueza del palincesto territorial, la evolución del territorio como paisaje. Es un honor tener al profesor Gastó. Él es profesor emérito de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pionero en desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente. El profesor Gastó ha sido invitado en el marco de la asignatura Manejo Ecológico del Paisaje Rural, que lidera el doctor Alfredo Elbain, que hoy día lo va a presentar y va a moderar también esta conversación. Muchas gracias, Paola. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Para mí es una alegría y un honor poder estar presentando esta charla y tener la oportunidad de volver a oír a don Juan, que tiene la costumbre de volver a sorprender siempre con nuevas visiones, nuevas imágenes. Y bueno, la parte formal tú ya la mencionaste. Aparte de ser profesor emérito, él es premio Luis Oyarzún, el premio que yo considero el premio más importante de Chile en medio ambiente y sustentabilidad. Don Juan fue el primer chileno en obtener un doctorado en ecología y ha sido un pionero en el desarrollo de lo que es el ordenamiento territorial. Después de haber formado muchas generaciones de estudiantes de diversas carreras en el tema de la ecología. Y de hecho, lo que él nos plantea, lo que nos va a plantear es justamente, me decía él, desde un punto de vista de la ecología, aunque toca muchas otras disciplinas, ese es bueno, su background. Y también hay que mencionar que está otro Juan Miguel Gastó, que es su hijo, que está inmediatamente al lado de la cámara con don Juan. Don Juan perdió la vista hace 5 años y Juan Miguel, su hijo, lo va a ayudar por si ven que conversan o se mueven entre medio. Y bueno, eso es doble motivo de admiración, digamos, que después de algo tan importante como eso, pararse y seguir entregando ideas, y bueno, admirable. Me gustaría decir que don Juan decía que era un tema general que toca a todo, es lo que vamos a ver. Don Juan, muchísimas gracias de estar con nosotros y, como dicen, el piso es suyo. Ya, puedes hablar, voy a poner la presentación. ¿Sí? Bien. Hola, Alfredo y Paola. Encantado de estar nuevamente en contacto con la Universidad Austral, donde he estado tantas veces y tanto quiero y admiro. Bien, el tema que vamos a presentar ahora es un tema que el título puede parecer un poco extraño, pero es un tema de actualidad. El título se refiere a la riqueza del palincesto territorial. ¿Por qué estas tres palabras? La riqueza significa esto, deriva de la literatura, ¿no? de la literatura de la riqueza de las naciones, ¿no? de la literatura inglesa. Luego tenemos el palincesto, que se deriva de Arquímedes, de los escritos de Arquímedes, que es la gradiente que va evolucionando a través de los papiros, y tenemos que transformar esto en relación al paisaje, que también va cambiando igual como van cambiando los papiros. Y lo tercero es el territorio, y el territorio tiene que ver a la ecósfera y al entorno que nos rodea. Entonces, esto en el fondo está relacionado con el tema de Alfredo, que tiene que ver con el paisaje, y con el tema del profesor Otero también, que están trabajando en un libro sobre paisaje.
Paisaje es de las cosas más importantes que tenemos en el momento actual, con la crisis que hay, que está el paisaje y está la sociedad. Son los temas que decía, como decía Ortega y Gasset, decía, somos nosotros y la naturaleza. Entonces, nosotros somos la sociedad humana y la naturaleza es el paisaje que nos rodea. Ahora, el tema del paisaje Caos. parte del caos. ¿Ah? Caos significa el orden primigenio. O sea, durante 4.700 millones de años, nuestro planeta ha estado evolucionando gradualmente, desde prácticamente cero, durante 1000 años estuvo prácticamente sin ningún organismo, ¿ah? Fueron evolucionando hasta que eventualmente aparecieron algunos organismos y se fueron ordenando. Primero organismos, moléculas, después organismos unicelulares muy pequeños, después organismos que tenían clorofila, hasta llegar a un orden avanzado. Ya esto lo hemos llamado caos. Caos es el orden primigenio, es el orden que existía sobre la Tierra antes de la llegada de los seres humanos. Y para esto nos demoramos, como decíamos ya, en largo periodo, muchos millones de años, y los seres humanos aparecemos en cierta forma como primates primero, y después fuimos evolucionando como homínidos hace apenas 7 millones de años. Y en ese momento deambulamos, éramos muy pocos, tal vez éramos 3 o 4 personas que deambulábamos sobre el planeta, y después fuimos creciendo la población y evolucionando nuestro cerebro y nuestro cuerpo, nuestra mente. Y nos fuimos diferenciando cada vez más de los organismos originales que estaban. Pero para que pudiéramos aparecer, nosotros necesitábamos tener que apareciera un orden primigenio, que es el orden de la naturaleza que se llama caos. ¿Ah? Caos es el orden en oposición al desorden. Pero este orden que aparecimos en el año, como decimos ya hace muy poco tiempo, hace unos 7 millones de años, fue necesario que apareciera el escenario del hombre. El escenario del hombre es la ecósfera, ¿ah? Que está formada por 4 componentes principales. Sin esto no podríamos haber existido. ¿Ah? Y en esto, ¿cuáles son estos 4 componentes? Que ahora estamos pensando mucho a veces en calentamiento global, pero esto es mucho más que el calentamiento de la temperatura. Los 4 componentes de la ecósfera son que la ecósfera es la superficie que rodea al planeta, la superficie del planeta, que son la atmósfera, que es el aire ordenado como un conjunto y una disciplina, la hidrósfera, que es el agua ordenada en la tierra y en el mar. Tenemos la litósfera, que son los suelos y las rocas, ¿ah? Y finalmente la biosfera. La biosfera es un concepto mucho más reciente que se introdujo, son las 4 cosas que son la vida, ¿ah? y esto viene desde muy antiguo. Estamos pensando que había que la tierra, el aire, el agua y los organismos. Y el hombre aparece ahí, que era otro más, entre los miles de millones de organismos que habían aparecido, y apareció en forma insignificante, numéricamente, cualitativamente y mentalmente. Y dentro de todo esto nos vamos desarrollando. Entonces la ecósfera va evolucionando con una geodinámica que es completamente, está cambiando, y tenemos una geodinámica interna, que es el volcanismo, la tectónica, el seísmo, ¿ah? La gravedad, incluso la temperatura que viene del interior, y una geodinámica externa, que es todo lo que viene desde afuera, ¿ah? El movimiento de los planetas, ¿ah? La luna, el sol, las estrellas, etc. Y estas 2 cosas van configurando el planeta Tierra en el cual nosotros vivimos y que tenemos que conservar y cuidarlo. Esto todavía no es paisaje, esto es solamente naturaleza. La idea de orden. De donde el orden es el tema más importante que tenemos nosotros en la vida humana y en toda la civilización. Y la idea de orden no nace en el día, nace en muchas formas. En primer lugar,
la idea de orden, tenemos que referirnos a la cultura, a las religiones, a la historia. Parte con los 7 días de la creación. Los 7 días de la creación es cuando se genera la idea de orden en nuestro planeta. Y esta idea de orden tiene que ver con la creación, por ejemplo, la luz y la oscuridad, el sol, el día y la noche, están los planetas, la luna entre los componentes que están las estrellas, y después de esto tiene que plantificarse en los 7 días de la creación, hay que llenar la Tierra. Y la Tierra se llena con los organismos que tienen que comenzar con generar un orden que cada vez va a ir siendo más complejo y más integral. Ahora, dentro de este orden, los 7 días de la creación está la idea del orden. Entonces, hay un orden natural, hay 2 órdenes en general, el orden natural y el orden antrópico. Vamos a hablar primero del orden natural. En este orden natural, que está la idea del orden de los 7 días de la creación, está también el principio de ecología que se llama del orden desde el orden. Lo que quiere decir esto es que si hay un sistema que está ordenado, tiende a ser cada vez más ordenado. Y si está desordenado, cada vez tiende a ser más desordenado. Y en esto es lo que nos está ocurriendo cuando uno tiene una crisis, por ejemplo. En una crisis es un mecanismo para desordenar el sistema. Y si se desordena, se corre el peligro que cada vez sea más desordenado, o lo podemos hacer que cada vez sea más ordenado. Entonces, y en esto de llenar la tierra, en la idea dentro de los libros bíblicos, de las teorías, crecer y multiplicado y llenar la tierra. Pero dentro de esto, además de esto, le dicen en los libros del Génesis, le dice llenar la tierra, pero le dice en la creación de Adán y Eva, le dice, está bien, que multiplicado, pero le dice, sobre el árbol del fruto prohibido no comerás. Y eso significa, en sentido cultural, religioso, como uno quiera pensar, significa que no todo es permitido. O sea, que hay cosas que están permitidas y cosas que no están permitidas. Y eso es el árbol del fruto prohibido. Y esto puede ser el tema demográfico, plata pública, puede ser el Estado, tema era precisamente para fomentar. etc. Ahora, en estas dimensiones sí, que tiene dale nomás, la ecósfera, no solamente es, y como si se dice, me lo que se llama va y le generando, puedo ayudar en algo, yo los daños que se va generando en la naturaleza, no solamente es calentamiento global, también tenemos contaminación de la atmósfera, tú estás construyéndolo. envenenamiento de la litósfera, ocupación del agua, escasez de agua, tenemos desaparición de organismos útiles y aparecen otros organismos útiles. O sea, cuando se habla de calentamiento global es una forma muy simplista de mirar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es mucho más que calentamiento global. Está afectando las 4 cosas, las cuatro dimensiones de la ecósfera. O sea, pensar que solamente con no tirar desperdicio, no tirar las colillas de cigarrillo al suelo, ni la bolsa de plástico, esa cosa no es suficiente. Tienen que mejorarse los 4 componentes de la ecósfera. Definición de paisaje. Definición de paisaje. Ahora, veamos un poco qué es lo que es paisaje, para que podamos entender, ya que la cátedra del profesor Elbain es de paisaje, y lo que estamos relacionando ahora paisaje. Paisaje, hay varias definiciones, pero una común que hemos usado mucho en las cátedras de la universidad, paisaje es lo que queda después de haber actuado sobre la naturaleza. O sea, lo que hemos tenido en naturaleza, y nosotros la naturaleza la tratamos de transformar en paisaje. ¿Y por qué la tratamos de transformar en paisaje? Porque el hombre nació incompleto. Nació, por ejemplo, sin una cubierta de piel que le permitía protegerse del frío, sin un lugar donde dormir, sin una cultura muy clara de dónde hacer, de dónde vivir, de cómo alimentarse. Entonces, tuvimos que hacer el paisaje
o sea, transformar la naturaleza en paisaje para poder vivir, porque la naturaleza en un bosque nativo, en una pradera nativa, en un ñay, hay muy pocos elementos que podemos, de los cuales podemos alimentarnos. Entonces, en esta forma, necesitamos transformar la naturaleza en paisaje, que es un paisaje que es más útil para el hombre. Entonces, esta es la segunda dimensión de la ordenación. La primera es la ordenación de la naturaleza sin el hombre, y ahora viene la ordenación de la naturaleza y este es paisaje. Pero el paisaje también tiene otra definición que la hemos ido complementando, que es más integral que la anterior, que es paisaje es la artificialización, o sea, transformar algo natural en artificial. Es la artificialización y gobernanza de la naturaleza en la medida humana. ¿Y por qué en la medida humana? Porque en la medida humana tiene que ver con lo que no es ni demasiado grande ni demasiado chico. Demasiado grande es el universo entero y demasiado pequeño podría ser un virus. O sea, las cosas que vamos haciendo tienen que ver con la medida humana. Y esto en la medida humana deriva de un filósofo del siglo V antes de Cristo, Protágoras, ¿no? Que decía que el desarrollo tiene que ser, de la transformación tiene que ser en la medida humana. Nosotros no estamos transformando la naturaleza necesariamente para las termites, ni para los elefantes solamente, ni para la luna. Estamos organizando la naturaleza en la medida humana, que es algo que no es ni muy grande ni muy chico. Entonces, el orden es bien complejo, decía un filósofo y genetista de la Universidad de California, decía que hay dos principios fundamentales en la genética. Decía, uno es la reproducción y el otro es el orden. Por ejemplo, dentro del orden se plantea, por ejemplo, nosotros estamos constituidos por componentes tipo moléculas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, etc. Pero lo que tenemos nosotros es la misma composición que tiene, por ejemplo, un elefante o una hormiga. O sea, lo más importante aquí no es los componentes, es el orden en que están contenidos los componentes. Y esto es lo mismo que tiene que ver con el paisaje. Este orden es la transformación de la naturaleza del paisaje. ¿Y qué es lo que es el paisaje? Es un orden adecuado a la medida humana. Domesticación del paisaje. Ahora, una cosa es qué es lo que es el paisaje y lo otro la domesticación. Tuvieron que transcurrir muchos miles de años y millones de años para que pudiéramos transformar esta artificialización ahora en un paisaje doméstico. ¿Y qué significa la domesticación? La domesticación significa transformar una naturaleza en la casa del hombre. ¿Qué significa doméstico? Doméstico significa, deriva de la palabra hoguera. ¿Qué es la hoguera? Que es el fuego que se hacía en torno a los hombres que se juntaban a discutir en una casa y tener esto. Entonces de ahí viene la palabra hoguera y doméstico. Pero al domesticar no solo estamos transformando organismos en cosas benéficas para nosotros. Por ejemplo, tenemos la domesticación del paisaje, que es transformar la naturaleza en nuestra casa completa, que puede ser los bosques, las praderas, como decía, los mallines, etc., y los cultivos. Pero también podemos transformar junto con esto una serie de elementos negativos. Por ejemplo, al domesticar los animales, hemos introducido más de 30 especies que constituyen actualmente plagas. Muchas de las grandes enfermedades que tenemos son invenciones del hombre a través de la domesticación. Secuencias del paisaje como el palincesto. Ahora, ¿qué es lo que es el palincesto? Palincesto deriva de conceptos que tienen que ver con Arquímedes, con el que desarrolló toda la teoría de Arquímedes y hizo otra serie de inventos, como las palancas y la bomba, etc. Pero, ¿por qué Arquímedes? Arquímedes, en esa época, los papeles eran muy escasos, el papel, dónde escribir. Entonces, Arquímedes escribió algunos
de sus trabajos en papiros o en cuero, en pieles de animales. Pero después de esto se borraba esto y se volvía a escribir sobre otra cosa. Y después se volvía a borrar y se volvía a escribir, y se volvía a borrar y se volvía a escribir. Entonces, la idea del palincesto es esto, que se borraba y se volvía a escribir, que con la tecnología actual nosotros en este momento podemos saber qué es lo que escribió Arquímedes y qué es lo que escribieron en los trabajos siguientes. Después de varios siglos se acuñó el concepto de palincesto. Palincesto primero en el sentido que van cambiando los papiros y va cambiando los grandes escritos. Y ahora después de esto lo hemos introducido al nivel del paisaje. Y el paisaje es lo mismo que los papiros que diría de Arquímedes, que se van cambiando y se van introduciendo cada vez paisajes nuevos. Y en estos 7 millones de años hemos ido introduciendo lentamente, ha ido coevolucionando la naturaleza a través del cambio, transformar quitando y poniendo cosas, y al mismo tiempo hemos ido sacando cosas que ya no nos eran tan útiles. Y ese es el tema del palincesto. O sea, palincesto es un concepto muy importante, que es la evolución del paisaje. Ciencia, definición. ¿Qué es lo que es ciencia? Sí. ¿Qué es lo que es ciencia? De Oye. 1725. ¿Ah? De 1725. La ciencia, el concepto de ciencia en el mundo moderno parte desde 1725. Se incorpora este concepto como una forma de plantear un problema en base a hipótesis que había que demostrar. Entonces, la ciencia que había en esa época, el siglo XVIII es muy importante con los grandes cambios, fue el siglo de la Ilustración y todo, y aparecen una serie de disciplinas como gramática, retórica, música, esas cosas, que era lo que se consideraba como ciencia en ese entonces. Farming, paisaje. Ahora, dentro de estos paisajes vamos pensando un poco a hablar algo para que podamos entender qué es lo que, en un sentido más objetivo, qué es lo que es qué clases de paisaje tenemos. Por ejemplo, farming es de alrededor de 1830 por ahí. Se crea la palabra farming, porque antes lo que existía era algo que estaba fuera de nosotros, como decía Ortega. Yo soy yo y mis circunstancias, y las circunstancias era todo lo que estaba afuera. Pero hubo que inventar paisajes acotados. Y lo primero es el farming, que está en inglés la palabra farming, en castellano sería granjear o granja o fundo o lo que sea, ¿ah? Pero es un fundo que es un espacio acotado como un paisaje ya ordenado donde se hace agricultura, ganadería, forestales, etc. Entonces aparecen muchos otros conceptos relativos con el farming, que está está el farm, que sería el fundo, o la granja, que sería, o la finca, o la hacienda, o el solar, o lo que sea, o la quinta. Y después tenemos, en castellano, tenemos poca tendencia de repente a hablar del sentido territorial, en Chile sobre todo. Y cuando preferimos hablar de ciertas palabras, por ejemplo, en inglés decimos la palabra salmon farming, fundo de salmón. En cambio, en Chile decimos salmonicultura. En otras palabras, que eso lo relacionamos solamente con un componente, pero lo importante es el territorio. También decimos, incluso y en la zona ya, decimos, por ejemplo, lechería, y en inglés se dice dairy farming, ¿ah? Que son fundos lecheros. En el fondo está el tema del territorio, del paisaje, o sea, lo que se hace siempre se hace en un paisaje. No es puramente cultivar salmones o cultivar vacas o criar vacas lecheras. El tema es un territorio que se ordena como paisaje para que cumpla una determinada función. Espíritu de época y lugar. Ahora, en esto, el mundo, los cambios que ha ido teniendo el mundo, tenemos primero está el espíritu de época y espíritu de lugar. Nos podemos remitir aquí, sobre todo a la época, a 1492, cuando se descubre América, que fue un gran cambio. Y ahí había un espíritu de época, que era lo que estaba en el espíritu de época, en la época
del siglo XV, siglo XVI, de aquí para adelante, y espíritu del lugar, que era Europa en esa época, y América tenía un espíritu del lugar diferente de lo que tenemos, en América. Entonces, esto se desarrolló mucho, por ejemplo, en la literatura alemana, que hablaba siempre hasta Volksgeist y Zeitgeist, ¿ah? Y está el espíritu de época, espíritu de lugar, y está además, dentro de esto, tenemos la conducta. Dentro de esto está la conducta humana, que también va cambiando con el espíritu de época y espíritu de lugar. Foto, América antes de América. ¿Ah? Foto, América antes de Ahora América. nosotros tenemos una foto aquí de la precordillera andina, que tenemos aquí, es de América antes de América. Y, por ejemplo, en la región central de Chile, ¿ah? Todo Chile central, que podríamos decir desde La Serena incluso hasta Valdivia, central y sur, la población de Chile era más o menos de 90.000 personas. Y ahora tenemos aquí, qué sé yo, cerca de más de 15 millones de personas viviendo en este sector. Entonces lo que pasa es que teníamos un espíritu de época, que eso era una cosa que era naturaleza, que ahí no teníamos la tecnología, cómo irlo transformando en paisaje. O sea, lo que esto es de otra época y de otro lugar. Foto, Rugiendas. ¿Ah? Foto, Rugiendas. Ahora, Rugiendas fue un pintor alemán que llegó a comienzos de 1800, que tiene una de las pinturas más interesantes, más hermosas que se ha hecho, yo creo, en Chile, que tenemos, que es el Guaso y la lavandera. ¿Qué es lo que indica el Guaso y la lavandera? Es una foto del paisaje que veía este alemán que recién llegaba a Chile, después de la independencia, y entendía que había un caballo que llevaba 5.000 años de domesticación, un guaso que tenía un poncho con mantas de colores y que tenía ciertas vestimentas, tenía una silla de montar que también se había montado después, tenía la lavandera, una hermosa mujer ahí con su estilo, que está lavando ropa, contaminando el río, y además de esto teníamos vegetación que se había introducido, se había creado un paisaje en ese momento, era sobre todo de abrir tierra, y dentro de la cultura nacional el tema fundamental ha sido abrir tierra, más que construir paisajes, es sacar elementos valiosos y comercializarlos, y que puede ser la madera, la fauna silvestre, la fertilidad de los suelos, el agua, cualquier cosa. Entonces, después de esto... Foto, viñedo. Foto, viñedo. ¿Ah? Foto, viñedo. Ahora tenemos distintos tipos de paisajes. Podemos esto porque va, por ejemplo, un viñedo, que es un cultivo donde se combina aquí lo que se llama en inglés farming with the wild, que es un viñedo que es un fundo con los salvajes. La quebrada se mantiene en forma natural y el viñedo en forma cultivada. Sí, modelo, También. ¿Ah? Modelo, naturaleza, paisaje. Ahora, nosotros tenemos que entender de qué es lo que estamos hablando. Nosotros tenemos algo que es natural, que es el caos, que partimos del caos, que vamos de esto, a través de la artificialización lo vamos transformando en paisaje. O sea, y la artificialización es sacar y poner cosas, y esto lo transformamos en un paisaje que es un orden humano del hombre para el hombre en la medida humana. Y después de esto, si lo dejamos solo, se vuelve esto y se tiende a volver a su etapa original, que es el clímax, ¿ah? Que es un estado de equilibrio natural. Entonces, tenemos aquí la... Sistemogenosis. ¿Ah? Sí. Ya, okay. Resiliencia. Tenemos la resiliencia. Miren, aquí hay un concepto también bien importante dentro de la cultura humana y las crisis que tenemos actuales. Siempre nosotros hablamos de la providencia divina, los que somos, yo tengo 85 años, los que tenemos esta edad, en los colegios cuando estudiamos, siempre se nos hablaba de la providencia, que significaba Dios proveerá. O sea, no te preocupes, si nos falta algo, los dioses nos entregarán todo lo que necesitemos. Pero ahora tenemos el concepto, que esto es una introducción más o menos de los años 50, se introdujo fuerte en la ecología, que es la resiliencia. O sea, nosotros podemos sacar, pues ya no podemos confiar que los espíritus nos van a proveer lo que necesitamos, es la resiliencia. Si las cosas las hacemos mal, la resiliencia es como decía Margalés, un tema como cicatrizar.
cuando uno hace algo y corta un árbol, el árbol se regenera por resiliencia. No es la divina providencia la que lo regenera. Entonces, en el paisaje es esto lo que está fuerte, que tenemos que actuar sobre la naturaleza, la transformamos en paisaje y muchos de los componentes que dan por resiliencia se van restaurando. El operador pi. Ahora, aquí hay un trabajo que es importante, el operador pi, y aquí me acordaba, cuando pensábamos en el operador pi, me acordaba de un profesor cuando hizo su tesis, Enrique Cruz, de la Universidad Austral, que él trabajó precisamente en estos temas de creación de paisaje, ¿no? Y el paisaje, el operador. ¿Qué es lo que es un operador? Que es un concepto matemático y ecológico. ¿Qué es lo que hay que hacer para transformar algo en algo? O sea, si nosotros queremos transformar el paisaje original de la selva valdiviana que había, ¿ah? Lo queremos transformar, la naturaleza la queremos transformar, tenemos que tener 4 actividades, depende en función de 4 cosas. Lo primero es el trabajo, hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo puede ser cortar árboles, meter bulldozer, saquear la cosa, fertilizar. Eso es trabajo. ¿Qué es trabajo? Depende de 3 cosas. Trabajo, pero además esto no ocurre de inmediato. Tenemos que invertir una cantidad de tiempo. Que lo siguiente es tiempo. Ocurre. Para transformar la naturaleza en paisaje necesitamos trabajo, tiempo, y lo tercero es probabilidades. Las probabilidades que el trabajo y el tiempo conduzca a un paisaje tal como lo queremos tiene probabilidades que pueden ser 0 o 1, que fluctúa entre 0 o 1. Si nosotros queremos transformar, por ejemplo, un bosque en un trigal, ¿ah? Vamos a tener que hacer las cosas bien hechas de manera que tengamos la probabilidad de que se transforme en un trigal y no en un desierto, en una desertificación, ¿ah? Construcción del paisaje, 3 componentes. ¿Ah? Ahora, en la construcción del paisaje, tenemos aquí que están metidos. Los actores sociales, ¿Ah? los 3 componentes. Los actores sociales, tecnología. Bueno, tenemos que ver aquí qué es lo que interviene en esta construcción del paisaje. En primer lugar, tenemos los actores sociales, que es el hombre, que es el segundo componente del orden. Ya no es el orden natural, el orden del universo, el orden del Big Bang, es el orden del hombre, que son los actores sociales. Y los actores sociales tienen distinta cultura y distinta capacidad de hacer las cosas. Si lo hacemos mal, vamos a tener que emigrar y vamos a tratar de irnos a otros países, tal como le pasa a mucha gente en algunos países, ¿ah? Y en algunos continentes, que cuando hacen mal las cosas quieren migrar a otro país que a veces no tiene capacidad de recibirlo. Ahora, el segundo componente es la tecnología, y la tecnología puede ser tecnología armónica o inarmónica con el territorio. Si nosotros aplicamos mal la tecnología, resulta que estamos destruyendo el territorio. Podríamos transformar un bosque en un cultivo a través de metiendo un bulldozer o quemándolo, pero podemos hacerlo con H, seleccionando planta por planta. Y lo tercero, ¿ah? La naturaleza. Es la naturaleza en sí. Antes de hacer eso tenemos que ver qué naturaleza tenemos. Si tenemos un suelo plano o un suelo ondulado con mucha pendiente, vamos a tener que ver que lo que podemos hacer son distintas cosas. No es llegar y hacer transformaciones, hay que hacer las transformaciones que corresponden. Fórmula paisaje. ¿Ah? Fórmula paisaje. Ahora, en un fondo, por ejemplo, estos lo desarrollamos con unos físicos matemáticos en México, el tema de esta ecuación, que es bastante importante, en un fondo o en un predio cualquiera. Nosotros tenemos que transformar el fondo en un conjunto de paisaje. El paisaje primero tenemos una superficie total, tiene 4 componentes, que son los componentes, los espacios que podrían ser los potreros, ¿ah? O podría ser o un rodal o cualquier otra cosa. Y esto estos rodales o estos potreros tienen una conexión entre ellos, que tienen, por ejemplo, las malezas se pasan de un potrero al otro, los pájaros se pueden pasar de un potrero al otro, y finalmente está el output y el input, que es lo que genera la salida general, que es todo lo que produce el predio, que podría ser quintales de trigo o litros de leche del fondo entero.
Entonces, ese es el tema del paisaje y esto es lo que hay que pensar cuando uno está trabajando en paisaje. La degradación del bosque Zucardi. Ahora, en esta transformación no es pensar que todo es ganancia, no todo es plata. Hay mucho más y menos. Hay un profesor del Instituto de Investigaciones de Argentina en Tucumán, el profesor Zucardi, que hizo un estudio durante 25 años de la transformación de la selva del Chaco argentino del norte. Vio qué es lo que había en el Chaco ante algunos atributos del suelo. Y digo esto del suelo es importante ya que la Universidad Austral especialmente están desarrollada en temas de suelo, ¿no? Analizó, por ejemplo, qué es lo que pasaba. En este caso vamos a presentar 4 de las variables fundamentales. Una de estas, de las más importantes, midió cómo era la medida de infiltración, que era equivalente A 35. a 35 centímetros por hora. Y esto lo midió 25 años después, que era casi nada, 0,2 centímetros por hora. O sea, cuando uno transformó la naturaleza en paisaje, ganó algo, por supuesto, tal vez, que pudo cultivar algo ahí. A veces cultivaron soja o cosas así en el Chaco, pero al hacer eso, perdió infiltración y después de 25 años ya es casi un desierto. Además de esto, se ve la estructura del suelo, que también es tan importante, que se puede medir con la cantidad de gotas que caen que caen y que resisten la estructura sin desarmarse. La estructura del suelo, que tiene que ver con la porosidad del suelo, que es de las variables más importantes que tiene. ¿Ah? Y también se deteriora la estructura, pero además de esto, se deteriora en 25 años. Cosas que son increíbles. Por ejemplo, la fertilidad del fósforo, el fósforo libre, ¿ah? De 35 a 1,4. Baja de 35 a 1,4. O sea, es increíble el deterioro que hay al transformar de la naturaleza a paisaje, ¿ah? Y también se cambia, el pH también se deteriora. Estos son algunos de los parámetros que midió el profesor Zucardi, ¿ah? Ahora, veamos un caso de una travesía que hicimos con un grupo de estudiantes y colegas aquí a Bolivia, y fuimos a ver el Parque Amboró. El Parque Amboró son un parque enorme de 2 millones de hectáreas, tropical, muy hermoso, que tiene un bosque, tiene unos helechos que según nos han informado que tenían más de 200 años de edad, que ustedes los pueden ver ahí en la proyección esta, pero empezamos a barrenear, vimos que el suelo tenía un material bastante arcilloso y tenía una estructura, estaba estructurado, tenía buenas características para que se desarrollara ese magnífico bosque. Pero, ¿qué es lo que se hizo? Se sacó ese bosque y se hizo agricultura al lado, pero el bosque y las características del África no eran las correspondientes a las que correspondía para poder mantener una ecosistema funcional, y se transformó en poco tiempo en un desierto. Se hizo cultivos frutales y cultivos anuales y al final se tuvo que abandonar la tierra. Ese es un tema que hay que tomarlo en cuenta cuando uno está transformando la naturaleza en paisaje. Evolución, Fundo San Jerónimo. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que hizo Cintia Wichegor, que era estudiante de la Universidad Mayor, que estudiaba en arquitectura del paisaje hace algunos años, pero estudió el Fondo San Jerónimo. El Fondo San Jerónimo es un fondo jesuita que está en Algarrobo, en la comuna de Algarrobo. Tiene 1000 años y todavía está dividido entre los descendientes, en 10 hijuelas, dijeron, pero sigue funcionando como una unidad. Entonces teníamos hace 3000 años, que estos trabajaron también con el doctor Guillermo Mann, trabajaron viendo qué es lo que pasaba. Originalmente eran bosques esclerófilos que tenían las características del bosque. Entonces tenemos bosques, paisajes, tenemos bosques hidrófilos, pero que eran sumamente estables, productivos, tenían un orden natural. Y esto en estos 3000 años se cambió, y después en estos 500 años, a partir de 1600, se fue haciendo el cultivo, ¿ah? Y en el año 1945, después de la Segunda Guerra, veíamos que los cultivos, los que quedaban eran espinales, maleza y cultivos.
Pero después del año 45 volvió a cambiar la realidad y el paisaje volvió a cambiar. Y ahora tenemos un paisaje que vuelve, matorrales, que vuelve a estabilizarse, tiene el proceso de, primero podríamos decir, de degradación del orden, producir un orden que fue muy efímero, de unos pocos, a lo mejor 200 o 300 años, y ahora después de la guerra volvemos a tener aquí un paisaje que vuelve a regenerarse, que va del caos al paisaje, del paisaje al orden, se va restaurando el orden. Y la cultura va cambiando y los autores sociales van cambiando. Variables del palincesto. Ahora, el palincesto, y para poder entender, ya que estamos hablando de palincesto, ¿de qué hablamos? No estamos hablando solamente del calentamiento global, que es una manera ya muy ordinaria que tiene la gente, sobre todo en las ciudades, todo pensar que lo único que está ocurriendo calentamiento es el calentamiento global. ¿Qué es lo que cambia? Hubo una intelectual que fue en los años 60 y tanto, uno de los grandes personajes de la historia de la agricultura y de la agronomía, que fue Raquel Carson, que tocó el tema de la primavera silenciosa. Y ella analizó esto, cómo iban muriendo los paisajes en la medida que se iban aplicando pesticidas. Pesticidas, y moría la fauna, morían los insectos, morían los pájaros carpinteros, y el terreno se desertificó. Costó mucho para que la sociedad entendiera, y después en base a eso se eliminaron algunos venenos que se introducían a la naturaleza, muchos de los pesticidas y todo, si se trata con cuidado se pueden hacer, algunas de estas cosas hay que hacer bien hecho y en armonía con la naturaleza. Pero además los otros elementos del palincesto está por ejemplo, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe llegó a una isla desierta en la novela de Daniel Defoe. En la novela esto lo que plantea es que llegó que no había nada. Y Robinson Crusoe tuvo que construir un paisaje. Y toda la historia, que fue lo que más fascinó, junto con Don Quijote y Robinson Crusoe, se considera que son las dos novelas de aventura más importantes escritas y las primeras escritas en el mundo. Pero tuvo que comía huevos de tortuga, conservó algunas semillas, pero por ejemplo no tenía ollas para cocinar, tuvo que fabricar las ollas y tuvo que hacer, después tuvo que hacer cultivos, colectó, por ejemplo, cuchillos. Si no hubiera tenido cuchillos, tenía las cabras en la isla que estaban ahí, de Robinson Crusoe, pero no habría tenido cómo faenarlas, cómo pelarlas, y poder transformarlas y hacer una crianza, conservó algunas semillas. Y en base a todo esto fue construyendo un paisaje. Pero además de esto tenemos otros temas, como por ejemplo el tema de la bomba poblacional, Small is Beautiful. Sistemogénesis, principios unificadores, los principios unificadores de la ordenación del territorio, que hay varios trabajos de ese tipo, de Margalef y algunos que hemos trabajado nosotros también en ordenación del territorio. Y al final hay una parte que es muy importante, que va desde 1749 a 1851 en Gran Bretaña, en el Reino Unido, que estos trabajaron con lo que le dijeron el paisajero o paisajismo, que era el tema de transformar la naturaleza en paisaje. Y los ingleses en ese sentido, que han tenido mucho gusto para desarrollar la naturaleza en algo hermoso, para poder hacer esto tuvieron que introducirse, entre otros personajes, los poetas. Partieron a partir de la poesía, los pintores, los agricultores y la tecnología, y en base a esto fueron capaces de construir un paisaje que fuera hermoso y armónico. Euforia colectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esto, con la tecnología? Nos volvimos locos con la tecnología. Y todavía hay mucha gente en el mundo actual que piensa que la tecnología va a resolver todos los problemas. Cuando llegamos, yo recuerdo el año 69, con la llegada del hombre a la luna, la gente hubo una euforia colectiva, en el sentido que teníamos dominar el mundo y que íbamos a ser capaces de inventar la naturaleza a nuestro gusto, con pura tecnología. También está la energía nuclear. Bueno, antiguamente había habido la pólvora, la genética,
incluso la parte de la química, los fertilizantes y muchas cosas más. Y ahora la gente sigue vuelto entusiasmado con toda esta cosa de la tecnología y cree con la tecnología y piensa que el tema de la tecnología lo va a resolver todo, incluso eliminar las pandemias de un día para el otro, y eso no es así. Esto no va a ser tan fácil como se cree. Las pandemias han existido desde hace mucho tiempo y cada vez son mayores. La pandemia no es un desastre natural, es un invento que ha hecho la sociedad humana a través de nuestra civilización, creando condiciones especiales para que se multipliquen los virus y no haya controles naturales y al mismo tiempo para que la población se desordene. Hemos perdido la disciplina humana, en el sentido que no somos capaces de mantener un poco de disciplina y pensamos que la tecnología lo resuelve todo. Hay una buena parte que la tiene que resolver la tecnología. Siempre es el hombre y la naturaleza. Ahora, dentro de esto que pensamos que el hombre va a resolverlo todo, había un autor en el cual nosotros le hemos dado mucha importancia en la cultura nuestra del año 1840 y tanto. Fue Justus von Liebig, que se escribió, según escribieron en la Enciclopedia Británica, que había puesto esto en su lápida, que en realidad parece que no lo puso en su lápida, lo puso en otro tema, pero lo dijo y pensábamos que el hombre ya teníamos todo resuelto, que estábamos inventando la naturaleza y el mundo, y no es así. Esto tiene que tener disciplina. Del árbol del fruto prohibido no comerás, y tiene que transformar algunas cosas, pero hay que hacerlo bien. Y eso es el paisaje. Y esta es la teoría del paisaje, lo que estamos haciendo en las cátedras de paisaje, como la que tiene Alfredo. Ecosistemas pasícolas. Ahora tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, ahora también hay modas que van ocurriendo, la gente le ha dado con esto de la carne, por ejemplo, y todos se han puesto aquí. Enemigos piensan que poco menos que nos vamos a fallecer y nos vamos a enfermar de todo, cuando el problema fundamental no fue la carne. Esto se vio por estudios universitarios, fue el exceso de azúcar, de sal, y la carne bien tenía nuevos problemas. A través de la Biblia uno puede leer de Abraham y los hijos de Abraham, y todo esto, que los pastores eran lo más importante, y sin ganadería y sin pastoreo es imposible ordenar el paisaje y ordenar el mundo. Se necesita necesariamente la ganadería y el pastoralismo. Entonces, aquí, en el caso de los pastizales, tenemos 4 conceptos fundamentales. Uno es, por ejemplo, las praderas, que es lo que crece en forma espontánea, natural, las pasturas, que son los cultivos de pasto, las rastrojeras, que es lo que queda después de comer, como la paja, el trigo, paja blanca, paja negra, y después tenemos los cebaderos, o los feedlots. Vamos a ver algunas cosas de estos paisajes. Por ejemplo, hay un cultivo de alfalfa. Esto es una pastura con un olivar detrás. Esto es un cultivo, es un paisaje de alfalfa con olivares. Una rastrojera de hortalizas. También las rastrojeras. Yo cuando estaba en la universidad arrendábamos unas propiedades y criábamos. Nuestra lechería la alimentábamos con rastrojos de coles y coliflores que cultivaba el vecino. Era importante todo eso. La dehesa del cerdo ibérica, se podría asimilar esto un poco a lo que está en la zona del sur de los lagos, que es un paisaje como un parque. Es lo que se llama en inglés low input agriculture, agricultura de bajo insumo, que era un bosque, era una selva, un bosque tupido, esclerófilo, que se fue abriendo y se dejó en un paisaje tan elegante, tan hermoso, y que alimenta y produce uno de los mejores alimentos, como el cerdo ibérico, a través de las bellotas. Y transformamos un bosque que producía chupones y madera, transformamos un bosque que produce cargadores y bellotas, con los cuales se alimentan las ovejas abajo, y sobre todo el cerdo, incluso los vacunos. Y por último, un cebadero. Se ve que aquí tenemos rastrojos de esto, que se alimentan las ovejas, esto en Andalucía, en España, que está junto animales que además tienen
se alimentan de la dehesa, las ovejas, y de la paja del trigo que se cultiva en la zona aledaña y entre y además de esto con algunos granos, y se hace una ganadería y un paisaje ordenado donde se convive pradera, pastura, rastrojera y cebadera. Producción e insumos territoriales. Ahora, el territorio hay que mirarlo como un todo, porque ya el territorio no es puramente el campo. El territorio tiene las ciudades, tiene la agricultura, el mundo rural y tiene el mundo salvaje. ¿Ah? En Chile, entre paréntesis, bueno, tenemos una gran cantidad del territorio nuestro, tiene área silvestre y tiene también los mares. Entonces, lo que se produce y se utiliza y se recicla, estamos combinando siempre lo urbano, lo rural, lo natural y el mar. Entonces estamos transformando, por ejemplo, alimentos que se producen del mar y después se utilizan en la ciudad y otra parte se utilizan con las mascotas o con otra cosa, pero está todo combinado. Fotomontería. Una montería, por ejemplo, tenemos bien hecha, por ejemplo, esto en un sector de un clima muy parecido a Talca. Talca en la costa de Talca, incluso parecido a la región de más al sur de Talca, la de Concepción y todo esto más al sur también. Ahí se cazan una gran cantidad de ciervos rojos y después estos se utilizan como alimentación y como deporte también. Bueno. También algunos campos, por ejemplo, que estaban dedicados que tenían un paisaje ganadero, como esto está en Aysén, uno de los fondos de Aysén, que es la estancia Chacabuco, que se transformó en una estancia ahora, en un parque para la fauna silvestre, sobre todo, donde hay camelios guanacos que se mueven de un lado para el otro y durante la mañana bajan todos los días a comer en el jardín de la casa. Mascotas argentinas. Y ahora las mascotas tienen que alimentarse con restos de productos que vienen de la agricultura, que vienen del mar, y además las heces fecales, los estiércoles y los cadáveres, estos animales hay que incorporarlos hay que incorporarlos nuevamente en la agricultura orgánica o no orgánica, como el reciclaje. Pero en este tipo de cosas hay que entender que hay que ordenar bien. Y si uno quiere tener mascotas, tiene que tener la responsabilidad también. Si uno es dueño de un perro, tiene que tener el deber de cuidar al animal y no dejarlo suelto para que vaya a hacer perjuicio en la ovejería y en la ganadería en general, ¿ah? Y en las casas. Entonces, hay una responsabilidad de lo que se hace con el paisaje. ¿Ah? Ahora vamos a ver, el paisaje puede hacer muchas cosas. Vamos a tocar un caso que en el río Mal, porque a mí me tocó trabajar personalmente en esto con mis hermanos también, que era un pedregal de lecho de río. Y este lecho de río lo trabajamos con el profesor Honorato, que era un especialista en suelo, que decía, bueno, primero lo consideramos capacidad de uso 8 prácticamente, pero después vimos que nivelándolo, ordenándolo, había ripios y era profundo y todo, tenía muy buenas condiciones. Y esto se transformó en este mismo lugar, se transformó en una ganadería de recría de novillos, ¿ah? Que es en el mismo lugar, en el mismo sector. O sea, podemos transformar un paisaje, podemos mejorar paisaje y enriquecerlo, ¿ah? Y esta ganadería de novillos, y hoy es una pradera, están alimentándose una pradera que tiene 30 años. Se sembraron ciertos pastos, después empieza a aparecer lotera, o la alfalfa chilota o algo parecido a eso, y otra serie de plantas, tréboles blancos, las vallicas y cosas así que aparecen en forma espontánea. Niveles jerárquicos de magnitud. Ahora, para poder entender esto del paisaje hay que meterse en los niveles jerárquicos. Y un antiguo profesor de la Universidad Austral, el profesor Magnif, ¿ah? Que tiene un trabajo formidable en esto, que ahora parte de la ciencia y que es parte desde la teoría a la cual nosotros no podemos acceder. Tenemos la gobernanza, tenemos la heurística, tenemos la hermenéutica, y debajo tenemos, de esto podríamos decir, tenemos los mitos y ritos. Pero es toda la ciencia que todo esto se va mezclando todo. O sea, un profesional del agro
y una universidad que trabaja en una zona ganadera y agrícola, tan rica como es esa y tan hermosa tiene que ser capaz de integrar la ciencia en toda la transformación del país. El paisaje no es un capricho puramente de pintores y artistas, es los grandes inventores del paisaje, los grandes diseñadores del paisaje, tienen que ser todas las profesiones del agro, entre las cuales obviamente está la ingeniería agronómica, la veterinaria, está la tecnología de los alimentos, está la geografía y muchas otras cosas que se integran. Capacidad de uso del paisaje, las 8 categorías. Ahora, el paisaje no es uniforme, aquí tenemos que ver algo que es muy importante. Y Chile es uno de los países que se quedó, uno de los pocos países del mundo que se quedó con este concepto de capacidad de uso. El USDA ha clasificado las tierras en 8 clases de capacidad de uso. Las 4 primeras no son araules, vamos de lo mejor a peor. La 1 es la mejor, que es la que no tiene ninguna limitación, son terrenos planos, profundos, que no tienen limitación, y que si uno cultiva y puede obtener unos rendimientos enormes, hacer prácticamente cualquier cosa productiva y de alta eficiencia. La clase 2, un poco menos, también es bastante buena. La clase 3 y 4 también son araules con algunas limitaciones. Y después de esto tenemos las clases no arables, que son que van hasta la clase 8, que es la que tiene más limitantes, que son clásicamente los acantilados. Ahora, si miramos un país como Chile, que siempre pensamos que es un país grande y muy rico, Chile es un país pequeño comparado con otros países que tienen muchas menos hectáreas, países europeos, por ejemplo Inglaterra o Alemania, pero tienen suelos mucho mejores y tierras mucho mejores. Entonces, en Chile tenemos 75 millones de hectáreas, pero muy pocas de estas son de muy buen nivel de potencial de capacidad de uso. La capacidad de uso 1 es 0,12%, casi nada. Pero, por ejemplo, para construir la carretera la carretera que va de norte a sur en longitudinal, sacamos más de 2.000 hectáreas de capacidad de uso 1 y 2. Santiago, por ejemplo, en las grandes ciudades también está construido en estos suelos de capacidad de uso 1 y 2, salvo una pequeña cantidad que se están yendo para las laderas. Entonces, y tenemos más o menos el 90 y tanto % son de capacidad de uso no arable. O sea, en Chile hay que hacer una agricultura muy elegante. El uso de los paisajes tiene que ser muy elegante y hay que combinar terrenos de montaña con terrenos de llano y terrenos de costa. Fotocapacidad de uso de Aysén. Ahora, por ejemplo, en Aysén, recorriendo Aysén, que me tocó recorrer mucho con Douglas Thompson, que también estuvo muy relacionado con la Universidad Austral en muchas formas. Estábamos recorriendo cómo se abrió Aysén. En Aysén se dice que hubo un incendio que duró 30 años. No sé si cuán cierto es esto, pero en todo caso duró mucho tiempo. Pero abrir tierra en Aysén, por ejemplo, uno tiene que meterse con la capacidad de uso. Ahí hemos clasificado estas tierras y con suelos, después nos delimitó, esto teníamos algunos suelos de capacidad 4, 5, 6, 7 y 8. Hay un sector que uno lo puede, que es plano, otro que tiene más pendiente, otro que está acantilado. En otras palabras, abrir tierra no es llegar de abrir tierra a tontas y a locas, tiene que irse abriendo tierra con sabiduría, tiene que transformarse la naturaleza en paisaje, pero con un paisaje que vaya a ser cada vez más ordenado. A manera de anécdota puedo contar, cuando yo era estudiante, que no bueno, en los años 50 y tantos, entre los 50 y 60, por ahí teníamos una cátedra que era cómo abrir tierra, era cómo meter bulldozer, caterpillar, cualquier cuestión que se podía meter para sacar el bosque y transformar el bosque en un terreno de cultivo. En esa época yo estaba en la Universidad de Chile y hubo un grupo que estuvo rebelde. Entre estos está el profesor Claudio Donoso, que trabajaba en forestal y en esa época había mucho énfasis en los cultivos forestales. Y hubo un grupo rebelde que generó un cisma y que viajaron desde la zona central
y no querían seguir trabajando más con pino y álamo, con cultivos forestales, a pesar que también son muy importantes los cultivos forestales. Y se fueron a la Universidad Austral porque pensaban que el bosque nativo era muy importante. Entonces, de esto nació toda una cultura que en Chile se ha ido desarrollando. En esto hay que reconocerle los méritos a la Universidad Austral, lo que ha ido haciendo del hombre y la transformación de la naturaleza, incluso a través de Luis Oyarzún y todas las cosas que hubo ahí, que es el tema de transformar la naturaleza a tonta y loca. Eso que se hizo a tonta y a loca, dijera, de los años 30 para adelante, ahora hay que hacerlo científicamente. Y para esto necesitamos profesionales del paisaje. Paisaje es una de las actividades más importantes que tienen las profesiones del agro. No es solamente la genética y los cultivos. Eso es importante obviamente también, pero el fondo son todas cosas del territorio. Sistemas de clasificación de ecorregión. Bueno, durante la Universidad Católica también trabajamos bastante tiempo, con varias personas. Está el profesor Fernando Cosio, varios otros profesionales, también algunos biólogos y cosas así, en el cual se hizo un sistema de clasificación de corrección. Y el sistema de clasificación de correcciones, no vamos a tener tiempo aquí para meter muchas de las cosas, pero te basa en 5 clases de categorías. Tiene las 3 primeras, que son reino, dominio y provincia. Son climáticas, que tienen que ver la relación entre la temperatura y la precipitación. Y esto cuando uno está en cualquier lugar, podríamos estar en la Universidad Austral, pero siempre tenemos que ver el reino, dominio y provincia. Tenemos que ver también que tiene que ver la provincia, y son la estacionalidad de la temperatura y precipitación. Pero después vienen 2 variables que son más locales. Una es la pendiente, que es el distrito. La pendiente varía mucho, y esto con el profesor Fernando Cosio trabajamos bastante en esto, en la universidad, en la UCB también. En el fondo tiene las pendientes que son de terreno plano, que tiene categoría 1, plano que tiene, bueno, plano es el 2, dijéramos, ondulado, que tiene más de 11 a 35% pendiente, y después más de 35 a 65 es serrano, con C de cerro, y después de más de 65 es montano. Y montano es cuando una pendiente tan fuerte que ya un ganado se desbarranca, ¿no? Y una persona se cae simplemente, como pasa, por ejemplo, en una buena parte de la isla de Juan Fernández, que le tocó ir ahí, estudiar Consuelo con Fernando Cosio, ya que el ganado se desbarrancaba con las pendientes tan fuertes. Pero esos son el tema. Y después bajo esto tenemos el sitio. El sitio de una manera que tiene, no es conflictivo, es complementario a la taxonomía de suelos que se ocupa en los departamentos clásicos de suelo, que se basan mucho en taxonomía de suelo, y hay otros que se basan en el uso del suelo, que son el sitio. Cuando se desarrolló el tema taxonómico, solo en Rusia que se desarrolló, hubo un grupo fuerte que se desarrolló a trabajar en taxonomía de suelo, y hubo otro grupo que se metió con sitios. Sitios son los tipos de suelo según el uso. Y nosotros lo hemos clasificado en el sistema de clasificación que está. Sitios se clasifica por la textura, profundidad en 9 clases, y en el hidromorfismo, también en otras 9 clases. O sea, nosotros, por ejemplo, un suelo, ¿no?, que estuvimos clasificando algunos, por ejemplo, un suelo, un 288 significaría que es suelo plano, el distrito plano, que tiene textura, que es suelo profundo, de textura media, hidromorfismo de drenaje medio y hidromorfismo no hidromórfico. Eso es un 288, que sería para nosotros los suelos, el filete, los migajones, podríamos decir, que corresponde, que sería lo mejor. Es una forma de clasificar que es complementario a la taxonomía del suelo, pero esto más bien tiene que ver con el paisaje. Hola, don Juan. Huella del agua son las 2:30. ¿Ah? 2:30. Ya. Huella del agua. Ya. Vamos a tener que ir terminando más o menos. La huella del agua, vamos a terminar más o menos. 20 minutos, Ya, 25. quedan 20 minutos. Pero la huella del agua, yo estoy hace unos 30 o 40 años que estamos trabajando con esto en las cátedras de ecología, con la huella del agua y la huella de la energía.
porque ahora que estamos con esta cuestión de la Constitución y todo esto, la gente quiere cambiar y reinventar el mundo de nuevo. Entonces, por ejemplo, para dar una idea del agua, el 70% del agua se consume en la agricultura. Pero si no consumimos el agua en la agricultura, no tenemos que comer. En otras palabras, hay gente que quiere quitarle el agua a la agricultura y meterlo en no sé qué, pero nos vamos a quedar sin agua en la agricultura y nos vamos a quedar con otras cosas y nos vamos a morir de hambre. Entonces tiene que, la huella del agua, pero por ejemplo, producir 1 kilo de carne, ¿ah? Son más o menos 15.000 kilos de agua, o litros de agua, si que es lo mismo, ¿eh? Kilos de agua. 1 kilo de mantequilla son 5.500 kilos de agua, litros de agua. La hortaliza sal más o menos entre 400, 500 a 1.000 kilos de agua. Un blue jean significa a lo mejor 1.000 a 3.000 kilos de agua. Producir un blue jean. Ahora, por ejemplo, tampoco se distingue en esto, que hay agua verde, hay agua azul y hay agua gris. Y esto tampoco lo separa la gente que está hablando en la forma, yo creo, más populista. Porque el agua verde es la que cae con la lluvia, que son los secanos. Antiguamente en la zona central, incluso en La Serena, llovía, se cultivaba trigo y se sacaba en Lagunilla, se sacaban 2 quintales por hectárea, pero llovían 90 milímetros al año. Pero, por ejemplo, tenés que ese agua verde, ¿ah? Que es el agua de la lluvia. Después tenemos el agua azul, que es el agua líquida, ya que el agua de la escorrentía, que es el agua que está en las acequias, en los canales, es el agua que se saca de las norias para regar. Y después está el agua gris. El agua gris, antiguamente decíamos que el agua gris era caca. Después decíamos que el agua del agua gris era ambrosía. Ahora decimos que el agua gris es un manjar de los dioses, que hay que purificarla, hay que transformarla incluso para la agricultura y para la vida humana, para lo que sea. Servicios Territorios Mundiales en dólares. Mire, este es un cuadro que cuesta entenderlo, pero es bien importante leerlo. Es un autor, no recuerdo el nombre, que estudió cuál es el servicio de los distintos tipos de tierra que hay en escala mundial, en todo el mundo. Entonces, nosotros habíamos estudiado, hicimos un estudio que tenía que ver con la UNESCO en el norte chico, y en esa misma época hubo una reunión de la UNESCO a nivel mundial, y el New York Times publicó un artículo sobre el valor de la tierra, una página entera en esa época, del valor de la tierra y el precio de la tierra. Y se refería, por ejemplo, a una hectárea en el Mississippi, que se vendía, que el valor comercial eran $400, pero el valor productivo, ecológico, era más o menos $17.000. Bueno, este es un tema que uno tiene que analizar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos cuánto vale la tierra, por ejemplo, para nutrientes, por ejemplo, vale, y esto en escala mundial, $17.000. La tierra, todo el planeta Tierra, como productor de nutrientes, vale $17.000 por hectárea. Por ejemplo, para ordenar la basura, 2.200, ¿se fija? No sé, por cultura, y para la cultura, $3.000. O sea, la tierra ahora, hay gente que habla aquí, lo único que piensa en botar una colilla de cigarrillo al suelo, y eso contaminar, y no meter una bolsa de plástico en el supermercado. Y ese no es el tema de fondo, el tema es mucho más grande que eso. Y esto lo tienen que ver carreras que están en realidad, que no le han dado a la sociedad, no le han dado la importancia que tiene. Yo no sé, por ejemplo, dentro de la gente que va a escribir la Constitución, cuánta gente hay que venga del área de la ingeniería rural o de las carreras del agro. Yo me imagino que es muy poca. Y la gente que entiende esto como estamos ordenando país y paisaje, pero es una cosa que vamos a tener que entenderlo, tiene que calificarse. O sea, esta tierra, esto es lo que hay que entender ahora cuando estamos haciendo paisaje. O sea, cuando uno va a hacer un país, tiene que ver qué valor tiene la tierra antes de transformar la naturaleza y qué valor le vamos a dar después de la naturaleza. Cuando uno transforma, por ejemplo, la selva del Amazonas, que estamos sacando, por ejemplo, a que los alemanes pueden consumir 70 kilos de carne, hay que saquear la mitad del Amazonas.
Y esto, los países primermundistas, que son mucho menos desarrollados en muchas cosas que los países tercermundistas, ellos piensan que en realidad es que no quieren llegar y dejar de saquear la selva. No, no es así la cosa. Se está abriendo la selva porque se necesita alimentar a los primermundistas. Casi todos los países primermundistas tienen, incluso de los más desarrollados, algunos consumen su huella ecológica entre 7 veces su superficie. La mayoría tienen 3 a 4 veces la superficie que hay. Yo creo que no se escapa ninguno de los países desarrollados. Y en este sentido son mucho menos desarrollados que nosotros, que los tercermundistas. Ese es un tema que el mundo entero tiene que tomarlo en consideración ahora. Síntesis para incesto. Ahora, vamos a ver una figura aquí que reúne todo lo que hemos estado diciendo en una pura figura, que es el palincesto. La naturaleza en esta figura tenemos la naturaleza, y aparece en inglés, voy a usar 3 palabras en inglés, que son palabras una de uso reciente, que el wildscape, farmscape y el townscape, que está inventado creo en el año 70, que son los paisajes salvaje, rural y urbano, como lo llamamos ahora de forma más científica, debería llamarse saltus, ager y polis, que son las 3 cosas que tienen ahí. Entonces, y esta cosa, si te equivocas, se transforma en paisaje, y este paisaje tiene 2 direcciones. Si va vuelve hacia arriba, se transforma en naturaleza, y eso son por las leyes de Clement, de la sistemogénesis o sucesión, y si va hacia abajo se transforma en paisaje. Y eso es todo lo que estamos haciendo en la cátedra que hace el profesor Erwin y el Lucho Otero. Yo creo que es todo esto el tema del paisaje. Y su libro Paisaje, yo creo que en el tema de centro está central esto. Entonces, aquí podemos ver... ordenamiento, uso y estilo. ¿Ah? Ordenamiento, uso y estilo. Uso y estilo. Bueno, nosotros en el ordenamiento tenemos el uso y el estilo, que es esto que estamos tocando ahora. En el uso está el saltus, ager y el polis. Salto es lo que no se debe tocar. En Chile el saltus es más o menos 90%, que son desiertos, acantilados, montañas muy altas, glaciares, etc. El ager es más o menos el 9%, y el polis es más o menos un 0,3%, pueden variar las cifras un poco más, un poco menos, pero la mayoría del país tiene que mantenerse como áreas silvestres protegidas. ¿Y el estilo? ¿Ah? ¿Y el estilo? Y el estilo tiene que ver, que es lo que hemos hecho nosotros en los talleres de ecología, que tiene que ver tecnoestructura, geoestructura, hidroestructura y bioestructura. Son las 4 cosas que se hacen. O sea, nosotros vamos construyendo un ager, salto y polis. Y en la agricultura también. El tema del urbanismo y la ordenación territorial, esto los urbanistas y los arquitectos deberían también tomarlo en cuenta. El tema, antiguamente, hasta ahora, hemos estado construyendo grandes ciudades, otra parte del campo queríamos separar con ciudades amuralladas, lo que es urbano, lo que es rural y lo que es silvestre. Ahora el tema está todo mezclado y tiene que estar mezclado. Y cuando uno construye un campo, va a construir una casa y va a construir un galpón, y eso es equivalente a un polis, que lo metemos dentro del fondo. Y lo hemos visto esto con la pandemia, que la gente trabaja desde casa. Tenemos el aje, que son las tierras de labor, y el salto, que sería farming with the wild, que es su cultivo con lo salvaje que hay. Entonces, aquí está el tema. Voy a usar 2 palabras en latín y en italiano, que son muy importantes, que es la palabra fundus, que esto lo desarrolló Vitruvio, que era un ingeniero militar del siglo I antes de Cristo, trabajaba con Julio César y todo, que tiene 10 libros hermosos de cómo construir paisajes. Y es lo que dice ahí el tema que tiene que ver, en latín se habla, el fundus es la matriz de fondo, que es el terreno, el territorio, es el terreno, ese es el fundus. Y lo que se construye arriba le llaman fattoria, ¿no? En italiano todavía se llama fundus y fattoria. Y lo que estamos haciendo nosotros con esto, el paisaje, es el fundus del fattoria, la matriz de fondo, que es el territorio,
y la factoría, que son los galpones, lo que hacemos, el cultivo, los maíz, las hojas, la leche, todo lo queremos meter. Esa es la factoría. Dresden. Ahora, una foto de Dresden aquí que tiene muchos años de historia, que esta la tomó un Leonardo Bueno, de tiempo que tiene aquí, tiene Saltus, Ager y Polis. A pesar de la antigüedad que tiene, fueron ordenando su territorio. En Torre era que era natural, el río y todas las partes naturales, otra parte que la dedicaron al campo y otra parte que la han dedicado a lo urbano. También esto parte con otra cultura antigua americana del espíritu del lugar, en Machu Picchu, que también tenemos, cuando uno ha estado en Machu Picchu, imagino que muchos hemos estado, que es tan metido dentro de la montaña, que hay muchos saltos, ahí entre medio está el ágil, que hay pequeños sectores, que hay terrazas de cultivo de papa y maíz y todo eso, drenaje y cosas muy bien hechas. Y después tiene el polis, que es la construcción misma, que también muy elegantemente viene. Sí, lo que pasa, lo importante en esto no es solamente hacer las cosas, lo importante hay que ser elegante para hacerlo. Y en esto elegante el paisaje, y estas cosas son elegantes. Dresden y Machu Picchu son elegantes. Río 92. ¿Ah? Río 92. Ahora, Río 92, estamos avanzando, tratando de acercando. Río 92 tiene un paisaje que tiene que ver de un sector que tiene que ver de una cordillera, una ladera de cerro, o laderas de cerro y todo esto, que está indeterminado qué es lo que se hace. Pero en esto hay que ordenarlo, y en Río 92, en base a unas fotos de Río 92, unos dibujos de Río 92, ¿cómo ordenan el gran paisaje, la cuenca, podríamos decir? ¿Cómo la van ordenando? En 8 usos, en este caso, que lo usaron como la figura final de todo el libro que usaron. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es lo que tiene? Áreas silvestres, áreas protegidas, cuenca hidrográfica. Tierras de labor sostenibles. Tierras de labor, se fija, tiene una parte donde hacen las construcciones. Ese es el tema que deberíamos entender de todas las carreras del agro. Esta figura en realidad es una síntesis prácticamente, cómo uno va ordenando, del sistema de clasificación de corrección y la asignación de luz para hacer un paisaje elegante. Chemamul. ¿Ah? Chemamul, foto. Ahora, a propósito de que estamos viviendo nosotros, un eonismo salvaje, estamos dentro de la cultura nuestra y la civilización de todo el mundo, no solamente el país. El país nos hemos vuelto locos, tenemos unas sociedades de burbuja. Entonces, dentro de estas sociedades de burbuja hubo un emperador, un rey de Babilonia, que tuvo un sueño, Nabucodonosor. Tuvo un sueño que veía un gigante, y este gigante lo veía que tenía cabeza de oro, que tenía creo que el pecho de plata, tenía el resto de la cintura era de bronce, y tenía una parte de los pies de hierro, y la parte baja de los pies era de barro. Entonces le llamó a un profeta, que era Daniel, que era un judío que vivía ahí, que vivía como esclavo, que le interpretara sus sueños, y lo que le dijo al rey de Babilonia, que su imperio se iba a caer. Que yo creo que es lo que nos está pasando a nosotros. Y este es un chemamul que estaba ahí en el Cerro Ñelol, está en Temuco, que están todas estas figuras talladas, especie de rebo, y el chemamul al final se le pudrió la base, como pasa en los postes de los alambrados, y quedó que era el gigante con pies de barro. Yo creo que nada representa mejor a esto que el gigante con pies de barro, que esta figura, esta escultura del Cerro Ñelol. Niels Bohr y Schopenhauer. Ahora, Niels Bohr, estamos llegando acá al Final, fin. sí. Niels Bohr, el que desarrolló la teoría cuántica, dice que cuando desarrolló esto, el rey de Dinamarca le dijo que tenía que hacer un escudo, lo hizo para su título de nobleza que le dio. Y él dijo el tema contrario, sunt complementa. Y el contrario sunt complementa, que es la sociedad y la naturaleza. Por un lado tenemos la sociedad y por otro lado tenemos la naturaleza. Y ese es el tema de fondo que estamos aquí, que es la sociedad humana que se ha transformado en antropósfera. Hemos eliminado prácticamente la biosfera, transformamos en antropósfera, y tenemos la naturaleza, que es el paisaje que vamos construyendo. Y Schopenhauer, El arte del buen vivir. que también tiene el arte del buen vivir. Son las cosas que hay que pensar un poco en Schopenhauer y en Niels Bohr en este caso. Foto de Newton.
Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Estamos llegando al final, hemos tenido un recorrido, le damos literatura a los estudiantes que lean, que estudien bibliografía, y en realidad las cosas, la materia pasa desde los apuntes del profesor a los apuntes de los alumnos sin pasar por la cabeza de ninguno de los dos. Bueno, la verdad es que tenemos aquí, hemos tenido gigantes. Y dentro de estos gigantes, yo creo algunos de estos, los más importantes, son las leyes de conservación de la materia, que está, y la ley de conservación de la energía que está Newton, ¿no? Entonces, dentro de esto se plantea que en la evolución de estos gigantes ha ido evolucionando. Hay ciertas cosas que ha ido evolucionando, la ciencia, la cultura, y nosotros tenemos que ir incorporando. No podemos empezar a hacer de cero. Y yo creo que mucha de la gente que nos está ordenando a nosotros no tiene idea de lo que es la naturaleza. Todo el dinero, nunca la gente piensa de dónde viene el dinero. No viene del Banco Central. El dinero viene todo, de la naturaleza, viene del campo, viene de la minería, viene de la agricultura, viene de la biosfera, no viene de los bancos. Los bancos lo que hacen, imprimen billetes, pero el dinero todo viene de la naturaleza. Y en este sentido, las profesiones del agro, y en este sentido creo que tenemos que estar muy orgullosos, y creo que la Universidad Austral, que es una gran universidad agrícola, tiene que estar muy orgullosa de poder ser una universidad con un gran enfoque agrícola. También tenía otras tradiciones ahí. La Escuela Matei también tenía una tradición bien interesante en esa zona y muy valiosa. Y ahora, para terminar, la última figura, queremos... Reflexión final. ¿Ah? La reflexión final. Tenemos que tener como una reflexión final. Que tenemos, esto es un triángulo, lo podríamos hacer de forma más compleja, pero ya que deben estar cansados, tenemos, en esto hay dos partes en realidad. Y el tema de la crisis actual, que no es un tema puramente de la medicina, el tema de la crisis actual es un tema de la civilización, que tiene que ver obviamente con la salud, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la educación, tiene que ver obviamente con la agricultura y ganadería, tiene que ver con los bosques, tiene que ver con muchas cosas más que no en el caso de Carlos. Pero en el fondo son dos partes lo fundamental, que es el hombre que tiene aquí, que se han formado de biosfera, que éramos 3 o 4 personas que estábamos aquí, ahora 8.000 millones de personas. Yo cuando nací éramos 2.000 millones de personas, nací en el año 35. Ahora somos 8.000 millones de personas multiplicado por 5, porque consumimos 5 veces más. Entonces somos equivalentes a 40.000 millones de personas, que lo que estamos haciendo es una locura, y sin disciplina además de esto. Y por otro lado tenemos el paisaje, y el paisaje que tiene que ser un paisaje ordenado, del orden desde el orden. Ahora, si estas dos cosas, que son los dos temas más importantes, los dos temas fundamentales de la crisis actual que tiene la sociedad del mundo y Chile. Chile tiene que entender que el tema al final es paisaje y sociedad. Y el paisaje es todo el territorio, los 75 millones que tenemos que ordenarla, y tenemos que ver también con la sociedad, y la sociedad tiene que tener disciplina. Y no quiero hablar de disciplina de muchos tipos, hay 5 tipos de disciplina y no los otros. Pero si nosotros ordenamos la disciplina de la antropósfera, porque hemos transformado la biosfera en antropósfera, prácticamente lo estamos dominando todo, arrasando con los pájaros carpinteros, los chucaos, con cuánta cosa, los coigües, los raulíes, la araucaria, y eso estamos transformando en una indisciplina muy grande. Si hay una disciplina entre la antropósfera y el paisaje, esa se trata de armonía. Y si esto es armónico, se llama sostenibilidad. Y sostenibilidad no es lo mismo que sustentabilidad. Sostenibilidad es el orden que se mantiene por sí, pero no a expensas de destruir todo lo demás. Eso lo podemos ver en otra ocasión. Y con eso terminamos. Y muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, don Juan. Bueno,
Básicamente, pucha, yo le agradezco en términos personales y profesionales por el arte de la integración, que es de las cosas que en las disciplinas y en la academia más nos cuesta, ¿ah? Entender de que los agrónomos no solamente producimos rendimiento de papas, sino que desarrollamos también parte de la humanidad, parte de las bases fundamentales de la civilización, y con eso, como a través de la filosofía del paisaje que nos ha presentado, podemos pensar también un mundo distinto. Y voy a referirme digamos, al chat respecto a preguntas. Si tienen preguntas o comentarios, ya nos quedan pocos minutos, los pueden escribir en el chat, ¿ah? Como les decía. Y si alguien quisiera hacer alguna opinión, consulta, crítica o lo que sea, el podio está abierto. ¿Mm? Quisiera hacer un comentario, ¿no? Porque cuando uno ve esto, a mí me hace pensar y recordar en el Titanic, ¿eh? El hundimiento del Titanic, ¿no? Porque en esto no hay desastres naturales, esto es falla humana. El Titanic se hundió por dos razones: porque navegó por una ruta más al norte para ir más rápido, y además porque el barco estaba mal construido, que no le habían puesto las platinas, el metal fuerte que debería tener, y se quebró por la mitad y se hundió. Pero yo pienso en el hundimiento del Titanic. Entonces llevaban ahí, por ejemplo, unos 2.000 o 3.000 pasajeros, y habían botes para 500 pasajeros, creo que era. Y la mayoría de estos no podían salvarse y se ahogaron. Ahora, lo otro, lo que se subieron a los botes, que eran muy pocos, eran 50, no recuerdo si eran 50 o 500. Y estos acá que estaban en la tormenta, lo que trataron era de salvarse de la tormenta, de no ahogarse. Pero en el tema de la pandemia actual y de la crisis actual de la humanidad, que es muchísimo más grande de lo que todos nos imaginamos, el tema ya no es tema de meterse al bote y que unos pocos se salven de los que estaban en el barco, se subieron al bote y salvaron. No, el problema ahora es hacia dónde nos dirigimos. Después de meternos al bote, hacia dónde navegamos. ¿Dónde está el puerto al cual debemos dirigir? Y este es el problema de la crisis actual. Estamos tratando. Tenemos una tormenta, y la tormenta es la que estamos viviendo ahora, y creemos que este no es el fin. La tormenta es el comienzo. Lo que sigue ahora es qué hacer después de la tormenta, a dónde nos queremos dirigir. Y esto tiene que ver necesariamente con la sociedad, la naturaleza y el paisaje. Si lo hacemos bien, tenemos un buen futuro. Y yo creo que esto hay que hacerlo bien. Creo que lo podemos hacer. Nada más. Gracias, don Juan. Yo no sé qué quiere decir el perro. Pero no sé si hay alguna consulta, crítica, opinión. Yo quería hacer había levantado la mano. Sí, Paola. Sí, le quería preguntar, bueno, agradecerle al profesor yo soy de otra área, del área de las ciencias sociales, no quizás de la gente que está convocada a esta actividad, pero me pareció muy interesante lo que él expuso, y yo quería, no sé si él puede hacer una sugerencia enfocado a cómo, él dijo que habían varias disciplinas, pero él decía que una de las disciplinas tenía que ver con el camino hacia la sostenibilidad, la armonía y el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo uno puede fomentar en las nuevas generaciones esa disciplina? ¿Cómo se puede hacer, profesor? Ok, Paul, mira, yo no tengo la solución nuevamente, pero puedo tener algunas reflexiones en relación a esto. Y ya que tú eres periodista, fíjate que aquí hay varios poderes, ¿eh? Están el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Contraloría, el Tribunal Constitucional y los periodistas. Los periodistas de repente tienen que meterse mucho más en estas temáticas y tienen que educar muy bien a la gente, no con un populismo, que la gente piensa que estas cosas se puede pensar y la gente empieza a pensar que el agua está todo mal hecho y que no hay nada bien hecho. Yo creo que se han hecho muchas cosas bien hechas. Y yo creo que es un poder mucho más grande el poder de los periodistas,
¿ah? Y yo creo que de repente, como el auditorio quiere escuchar cosas para entretenerse, hay que contarle, hay que hacer prácticamente, muchas veces hay que hacer un circo para que la gente se entretenga. Yo creo que dentro de los poderes, una cosa fundamental, hay que educar a la gente. Y dentro de la educación de la gente, que hemos eliminado la educación cívica, la gente cree, ¿ah?, en la divina, sigue creyendo en la divina providencia. Dios proveerá. Pero ahora cambiamos Dios por el Estado. El Estado, por ejemplo, en Alemania se hablaba siempre que el Estado somos nosotros. Y nosotros somos la gente los que tenemos que construir el Estado. Y ahora la gente está pensando al revés. ¿Cómo el Estado puede hacer las cosas por nosotros? Eso es hacer las cosas al revés. Yo no sé, estoy pensando en voz alta. Estoy pensando, son reflexiones estas. Yo creo que dentro de toda la sociedad mundial, chilena, ¿ah?, tiene que reflexionar con sabiduría. ¿Qué es lo que dicen? Por ejemplo, dentro de las cosas que pensamos, yo pienso en este momento en el tema, por ejemplo, del contrato social, de Rousseau. Rousseau dijo que hizo el contrato social en la época que venía de Locke, Hobbes, incluso Hume después, que era un contrato que hicimos los hombres con los hombres. Y en este contrato social hicimos una cosa que son los derechos humanos y que podemos hacer cualquier cosa con cualquier... Resulta que no es así. Hay leyes de la naturaleza y leyes del hombre. El hombre puede modificar las leyes, pero las leyes de la naturaleza no las puede modificar. Las leyes de la química, las leyes de la física, las leyes de la biología, las leyes de la ecología, no las puede modificar. Entonces, para esto, yo creo que lo que pasa, en la época cuando yo era muy niño, la mayoría de la gente era analfabeta. Había muy poca gente que sabía, bueno, todavía, había poca gente que sabía leer y escribir. En los fondos había escuelas rurales que se educaban a los niños y todo esto. Pero resulta que ahora hemos pasado del analfabetismo, no reconocer las letras, del analfabetismo a no entender la conducta social, que era el tema de enseñar qué es lo que es qué es lo que es la sociedad. Pasamos y quitamos la educación cívica. La gente no entiende lo que es un país y saben sumar, pero no saben restar. Entonces lo que creo que la gente tiene que aprender a sumar y restar y a entender que para hacer algo hay que estar calificado. Por ejemplo, en los temas, si uno quiere sacar un carnet de conducir, tiene que primero calificar, hacer un curso de conducir y después sacar el carnet de conducir y aprender a conducir y seguir por los reglamentos del tránsito. Resulta que ahora nos hemos olvidado de calificar. La gente se considera, cualquiera está calificado para cualquier cosa. Entonces yo creo que tenemos que volver a entender las cosas. Somos un país republicano. Y la república significa que nosotros elegimos a los mejores para que nos conduzcan y hagan las cosas bien. Dentro de esto están los químicos, y está la gente común y corriente que también tiene el pensamiento. Yo creo que estamos en una etapa un poco de analfabetismo y nos va a costar muchísimo pasar de esta etapa. Y todos tenemos que construir. Y los periodistas, que no estás tú, Paula, creo que son de los personajes más importantes para esto, para educar a la población. Gracias, don Juan. En honor al tiempo, voy a tomar una última pregunta del chat que hace Enrique Cruz. Dice, hola, qué gusto escuchar a don Juan. Les dejo una pregunta, reflexión del palimpsesto. El paisaje podemos manejarlo para que vuelva a nacer, pero en el fondo, tanto el pasado geológico, climático, ecológico y antrópico continúa manifestándose en la actualidad y al futuro. Por ende, no podemos borrar y volver a escribir desde cero. En mi opinión, el paisaje se construye en base al pasado con las herramientas del presente, pero proyectando el futuro. Completamente de acuerdo, pero quiero reforzar aquí con la idea de Prometeo, que era un filósofo
del siglo V a.C., que tocó el concepto en la medida humana. El paisaje tiene que hacerse en la medida humana, complementando algo más de lo que me decía, que tiene que estar metido con la medida humana. Y esto es lo que va a costar mucho para entenderlo. Pero yo creo que tenemos suficiente cantidad de gente en Chile y en el mundo para poder hacer las cosas bien hechas. Pero no es tarea fácil, ¿eh? Espero que lo podamos hacer y creo que tengo confianza que lo vamos a hacer. Pero, como decía el profesor Margalef en relación a los problemas, decía que el tema de la ética de la batalla, decía que en la batalla, que en la batalla todo tiene, en las enfermedades tiene un costo. El problema del costo es quién lo paga y quién se beneficia. ¿Ah? Y en la ética de la batalla está precisamente eso, el tema de cómo resolver el problema, ¿ah? Y cómo beneficiarse de este problema. Yo creo que a veces no queremos pagar el costo de esto, ni siquiera con la disciplina, que la gente ni siquiera quiere quedarse encerrado por unos días en su casa. Es un tema, no sé, yo estoy, me van a perdonar si tal vez he hablado mucho y he dicho cosas que no debería haber dicho, ¿eh? Pero a los 85 años ya uno de repente se le suelta la lengua, me la debería morder con mucha más frecuencia, hasta que, como me decían en México, uno tiene que morderse la lengua hasta que chorree sangre, ¿eh? Pero en el fondo yo creo que el tema tenemos que hablar con sinceridad y no con pesimismo, con optimismo, con los sobre hombros de gigantes. Yo creo que ese es el tema de fondo. Tenemos toda la tecnología, toda la cultura, toda la ciencia, tenemos un universo y tenemos un país que tiene mucha riqueza, mucha condición y que muchas cosas las hemos hecho bien y otras no las hemos hecho tan bien, que las tenemos que hacer muchísimo mejor. Pero ese es el tema. Pero, y ese es el tema que tiene en relación a los comentarios que se han hecho. Ahora, lo importante en esto no es lo que dice la persona, el orador. Yo creo que es lo que queda en los auditores. El problema son los auditores. En una clase, y esto lo decía con Douglas Tompkins, siempre lo decía cuando trabajábamos con los 515, el problema no es lo que se dice, es lo que piensa el que escucha y cómo reflexionan los que escuchan. Y eso es lo más difícil de todo. Y eso no se trata, la clase no puede ser direccional, la clase la hacen los estudiantes, no la hacen los profesores. Eso es. Creo que estamos pasados la hora. Sí, 5 minutos. sí, bueno, don Juan. Don Alfredo. Don Leonardo, mucho gusto. Don Juan, nada, pues para qué me voy a poner a dar las gracias, como siempre, ¿no? Yo, ya que usted está tocando la batalla, aparte de agradecerle este momento, el generar, digamos, esta discusión, el poder pasarle estos conocimientos básicos a los estudiantes nuevos que están metiéndose en paisaje, y además le cuento, reunir de paso a sus viejos seguidores, porque hay una fauna bastante variada de los clásicos de siempre, que hemos fluctuado entre 27 y 20 personas. Ya que menciona el tema de la batalla, yo le quiero agradecer por darnos el ejemplo esto de la batalla que dio por 20 o 30 años de abrir la perspectiva ecológica en Chile, y ahora la batalla para seguir vigente y seguir entregando eso que tiene todavía y que es tan importante que podamos conocer, independiente de las condiciones, ¿eh? Una última cosa en relación a lo que yo creo que esto hay que considerarlo no como una verdad, hay que mirarlo como unas reflexiones preliminares. Lo importante que tiene que ser venir después de esto, tienen que venir muchas reflexiones póstumas, posteriores, reflexiones finales, ¿no? Pero estos son simplemente reflexiones pensando en voz alta, pero pueden haber muchos errores que cada uno puede pensar como quiera. Por cierto. Voy a agradecer también a Juanito Gastón por su ayuda y por haber posibilitado y haber hecho esto posible. Y bueno, le agradezco toda su presencia. A los estudiantes les digo que
va a quedar la clase grabada, si es que la quisieran estudiar de nuevo, importante. Nada, pues, un gran abrazo a todos, un tremendo placer, Ya. y de nuevo, de corazón, don Juan, muchas gracias. Estamos al lado. Buen almuerzo y hasta pronto. ¿Quién dijo que iba a llover?